¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video informativo en el cual el día de hoy nos vamos a enfocar en verbos en pasado regulares. Si alguna vez han estudiado un curso de inglés o actualmente se encuentran en nuestro programa en Customer Service College, se han dado cuenta que mucha presentación implica estructuras, ¿no? Entonces, dentro de esta presentación vamos a analizar lo que son los verbos regulares en pasado. De hecho, es mucho más fácil de lo que pueden pensar. Vamos a iniciar. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta. La pregunta dice, What do you do on Sundays? What do you do on Sundays? Es una pregunta en presente. Y esta pregunta se traduce como ¿qué hace los domingos, no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir what is my activity? ¿Cuál es mi actividad? Yes, of course. I love cooking. Yo amo cocinar. So, I cook on Sundays. Yo cocino los domingos. Esta pregunta es en presente, que si ya han tomado un curso, sabemos cómo estructurar respuestas en presente, ¿no? Sin embargo, si ahora yo digo, What do you do yesterday? Esta pregunta, yesterday, es ayer. Es una pregunta en pasado. Entonces, aquí hay un error. ¿Lo detectan? Exacto. El auxiliar do está en presente. Entonces, mi pregunta más correcta sería, What did you do yesterday? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Y la respuesta se tiene que modificar en pasado. En este caso, I cooked yesterday. Si se fijan aquí, para modificar un verbo regular en pasado, ¿qué es lo que le agregamos al verbo? Muy bien, exacto. Se le agrega ed. Y si ponen atención en la pronunciación, la e, como en reglas de fonética que hemos visto, la e es muda. Entonces, no se dice I cooked, se dice I cooked. Y así le ponen atención, suena como una T, ¿verdad? Pero esto sale por automático con el simple hecho de no pronunciar la E. I cooked yesterday. Entonces, verbos en pasado son relativamente fácil hablando de verbos regulares. ¿Por qué? Porque solamente le agregamos ed al verbo. Do you want to see another example? ¿Quieren ver un ejemplo más? Let's watch it. Yesterday we worked. Nuevamente, al verbo work le agregamos ed y no se pronuncia esta e. We worked. She checked her email. She checked her email. Ella revisó su correo. En este caso el verbo es check y le estamos agregando ed al final. Easy, muy fácil. Claro que sí. Sin embargo, hay que recordar, como en muchas presentaciones, siempre hay exceptions, siempre hay excepciones a la regla. En este caso no son muchas, pero vamos a revisar cuáles son las excepciones. Por ejemplo, si yo digo, I was driving, yo estaba manejando y paré en el alto, ¿no? I stopped. Vemos el ed, pero aquí al verbo stop se le agregó algo más. ¿Qué ven de diferente? Exacto, una doble P. ¿Cuál es la regla? Que de hecho hemos visto esta estructura en varias ocasiones con otros verbos en otros tiempos. Aquí le agregamos una doble P porque mi verbo tiene la terminación consonante, vocal, consonante. En estos casos, cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante, como en stopped. ¿Qué otros verbos puedes pensar que tienen esta terminación? Se los dejo de tarea. Aquí tenemos otra excepción con el verbo study. Si pueden ver aquí, hubo una modificación que si ya han estudiado antes en algún otro curso o a lo mejor en un curso pasado, es una modificación muy común. La
Y al final de la palabra. Entonces, al verbo study, ¿qué fue lo que sucedió? Exacto, quitamos la y ponemos IED. La regla es la siguiente. Si mi verbo termina en consonante más la quitamos esta y ponemos IED. Por ejemplo, con study. ¿Qué otros verbos podemos pensar que tienen esta terminación? Por ejemplo, fly, o a lo mejor cry, o a lo mejor try. Son verbos que terminan en esta modificación. De estos tres, no todos son regulares. Entonces, es algo que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, fly es irregular. Eso lo podemos ver en el video que tenemos de verbos irregulares. Pero el verbo try, o a lo mejor cry, si son regulares, aquí sí se hace la modificación del IED, como por ejemplo con study. Sin embargo, ¿por qué en el siguiente verbo, en el siguiente ejemplo que vamos a ver, no sucede esto? A ver, veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo, por ejemplo, no estamos haciendo esta modificación. He played soccer. Él jugó soccer. ¿Por qué aquí no hicimos la modificación como en la diapositiva anterior? Exacto, porque la regla es cuando el verbo termina en consonante y. En este caso, como podemos ver, la A es una vocal. Entonces, es un verbo regular. Solamente le agregamos ed. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en no pensar en, ay, cuando termina en y o en y, ¿no? En y. Es cuando es consonante y con verbos regulares. Entonces, esta es la estructura para verbos en pasado regular. Le agregamos el ed al verbo. Entonces, vamos a ver ahora en negativo. En negativo, de hecho, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el auxiliar es didn't y el verbo queda en forma simple. En este caso, yo puedo decir que cualquiera de los verbos que estoy manejando, si estoy hablando en negativo, como dice aquí, in negative, the auxiliary is didn't and the verb stays in simple form. En negativo, el auxiliar es didn't y el verbo se queda en forma simple. Entonces, todas esas excepciones las podemos olvidar si estamos diciendo que no hicimos algo. Por ejemplo, she didn't check her email. Es otro ejemplo usando el didn't con el verbo en forma simple. Y aquí vemos ejemplos, ¿no? Con lo que estábamos viendo. In past, to all regular verbs, you add ed. Por ejemplo, yesterday I cooked lasagna. Ayer yo cociné lasaña. Y si fuera en negativo, didn't cook. I walked on the street. Yo caminé en la calle. Si fuera en negativo, didn't walk. I watched TV. Si fuera en negativo, didn't watch. I relaxed with my family. En negativo, didn't relax. Y my students ignored me in class, ¿no? Mis estudiantes me ignoraron en clase. Nunca pasa, pero un ejemplo. Y en negativo sería didn't. Como podemos ver aquí en afirmativo, solamente le agregamos la D. ¿Por qué? Porque si ya el verbo termina en E, no tiene lógica que dupliquemos esta E, ¿verdad? Entonces, para recapitular or to summarize, para verbos en pasado regulares, le agregamos ed al final del verbo, recordando que la E es muda. I worked, she studied, we played, dependiendo de la actividad. En negativo se le agrega el didn't y también en pregunta. ¿Se acuerdan con la pregunta que iniciamos? What did you do yesterday? Did you work? Did you study? Entonces, en negativo o en pregunta, el auxiliar es didn't para negativo y did en pregunta con el verbo en forma simple. Los invito también a ver nuestra siguiente presentación donde analizamos verbos irregulares con unas técnicas para facilitar cómo recordarlos, ¿no? Especialmente cuando son verbos que cambian totalmente. Nuevamente, mi nombre es Rubén Oropesa, Customer Service College. Nos estamos viendo en nuestra siguiente cápsula. Que tengan un bonito día.